Pues muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Iberoamericana. Pues muchas gracias, estamos aquí con el doctor Juan Federico Arriola, con formación como jurista y como filósofo, y nos va a hablar de la filosofía del derecho. Doctor, mi primera pregunta sería, ¿qué es la filosofía del derecho y cuáles son sus principales problemas? Bueno, la filosofía del derecho es una disciplina que hace converger y une a la filosofía del derecho. El derecho tiene un basamento lógico, ético, axiológico. La filosofía del derecho para mí es el raciocinio sobre las normas jurídicas, sobre su naturaleza, alcance y fines. Los principales problemas de la filosofía del derecho tienen que ver con la política, más que con las normas jurídicas, aunque ciertamente, evidentemente la filosofía del derecho tiene problemas que atender en el ámbito normativo, pero más allá de lo normativo el problema está en la política, en el sentido de que no podemos concebir la filosofía del derecho en abstracto, sino siempre se da en un ámbito político. Es decir, en filosofía del derecho también tenemos que preguntarnos el quehacer de los jueces, de los legisladores y de los gobernantes. Un primer punto es si las autoridades y también los gobernados, o sea nosotros, tenemos la voluntad de obedecer el orden normativo. Platón, en su último diálogo en las leyes, se hace esta pregunta: ¿cuál es el origen de vuestras leyes? ¿Los hombres o los dioses? Entonces, claro, la filosofía del derecho se pregunta sobre el origen de las leyes, se pregunta sobre la eficacia de las leyes, sobre el orden normativo. No todas las normas son iguales, aunque en derechos humanos hay que decir, y la filosofía del derecho en esto aporta muchísimo, el principio pro persona o pro homine está por encima del principio de supremacía constitucional. Es decir, hoy se puede aplicar una norma de tratado internacional, y yo diría también de una ley federal, si es lo que más le conviene a la persona. Entonces, la filosofía del derecho es un quehacer racional, estricto, concienzudo, importantísimo. Yo no puedo concebir el derecho sin un ejercicio filosófico. Ustedes se acordarán que Sócrates decía que una vida sin examen no vale la pena vivir. Bueno, pues eso yo les digo a mis colegas juristas. Un ejercicio jurídico sin pensarse no vale la pena. ¿Para qué estamos los juristas? Los notarios, los litigantes, los ministerios públicos, los jueces, que tenemos que ser abogados para estos cargos. En política, bueno, pues hay de diferentes carreras universitarias, pero los abogados siempre estamos presentes en el ámbito público, y en el ámbito privado no se diga. Entonces, la filosofía del derecho es una disciplina continua, no olvida los clásicos, por un lado, pero no se queda imbuida en la coyuntura. Esto es, digamos, mi primer acercamiento a la pregunta. Ok. Partiendo de esto, con lo que se ha señalado, parece que sugiere un compromiso ético la filosofía del derecho. Sí. A ver, el derecho no es completamente autónomo, como lo pensó en un primer momento Hans Kelsen. El propio Kelsen corrigió su teoría en Teoría General de las Normas. Si podemos leer de nuevo Teoría General de las Normas, constataremos que el derecho tiene una lógica y tiene una ética. Yo me acuerdo que, digamos, la primera aproximación que tuve con el derecho fue la lógica, es decir, el derecho es una forma lógica de pensamiento y de actuación. Si hay ilógica en las normas, no podemos pedir que no sea errático el ejercicio, es decir, hay una unión entre lógica y ética para el derecho y, por supuesto, la axiología. Cuando en derecho penal se habla de los bienes jurídicos tutelados, que se tutela la vida, la libertad, el patrimonio,
la democracia, hablando de los tipos penales en la ley electoral, en fin, los valores, pues estamos hablando de axiología. Por eso el derecho no se puede separar de la filosofía. Cicerón, cuando escribió De Legibus, de las leyes, que considero que de alguna manera es una extensión de la República y de las leyes de Platón, tiene una idea muy bonita cuando dice: la disciplina jurídica no deriva de las 12 tablas ni de los edictos del pretor, sino de lo más íntimo de la filosofía. Eso es filosofía del derecho. Ahora, para los filósofos también la filosofía del derecho es importante, porque el filósofo, aunque no quiera, está en un ámbito jurídico y político. Entonces, las observaciones que haga el filósofo de la realidad no pueden soslayar el sistema jurídico. O sea, no le estamos pidiendo a los filósofos que estudien derecho, pero sí podemos pedirles a los filósofos que nos ayuden con su contribución. Y bueno, yo también como filósofo lo digo, tenemos que pensar el derecho hacia algo que se llama justicia. Si el derecho no es justo, pues ¿cómo llamarle derecho? Un filósofo, no un jurista, Godofredo Leibniz, alemán, tiene una idea muy bonita que repitió después el jurista y filósofo del derecho Eduardo García Maínez, cuando dice Leibniz: hablar de un derecho justo es un pleonasmo y hablar de un derecho injusto es una contradicción. Es decir, jus es la matriz tanto de derecho como de justicia. Entonces, por eso es como una tautología, es como decir la belleza es bella o la salud es saludable. Pues no, el derecho es justo, pues claro, porque el derecho supuestamente es justo, pero lamentablemente hemos corroborado que el derecho no siempre es justo. Llega a ser a veces una aproximación. Evidentemente no puede haber una sociedad sin normas jurídicas. Te lo diría, digamos, con la influencia que tengo de Aristóteles: el hombre es un ser normativo por naturaleza. Los seres humanos no podemos vivir sin reglas, no podemos vivir. Todas las agrupaciones, inclusive las agrupaciones delictivas, se manejan con reglas. Es decir, imponen horarios, prelaciones, o sea, hay un orden en todas las asociaciones humanas. O sea, no podemos vivir en el caos. Entonces, esta unión entre filosofía y el derecho es fundamental para las humanidades. Okay. ¿Y cómo define a la justicia, doctor? Platón en la República somete un debate interesante entre Sócrates y los sofistas, y evidentemente pues la justicia no es la ley del más fuerte, pero siguiendo las reglas de la lógica clásica de la definición, pues evidentemente no podemos definir con algo negativo, ¿no? Que es una mesa, pues no es una silla, pues no acabo de definir. La justicia, por principio de cuentas, es una virtud cardinal, es el fin del derecho, es una necesidad humana. En derecho se le llama justiciable a la persona que está pidiendo justicia, justiciable, está pidiendo justicia. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque todos los seres humanos, inclusive muchos que no son abogados, hablan de hechos justos e injustos. Es decir, el tema de la justicia no es privativo de los juristas, es un tema humano. Y todas las personas tenemos derecho a emitir juicios sobre si algo es justo o no. Entonces la justicia además para mí es un valor, es un baluarte. No puede haber bien público temporal o bien común sin justicia. No puede haber paz sin justicia. Es decir, en un plano equitativo, el Tratado de Versalles de 1919 fue un tratado de paz sin justicia y que generó otro conflicto y más grande, con más tiempo y con mucho más víctimas. Entonces, por eso también se habla de justicia internacional. Aristóteles en Ética Nicómaco, en el libro quinto, dice que el juez es la justicia encarnada.
Pues yo creo que el ideal, que podría ser una utopía, no lo niego, es que cada uno de los seres humanos fuéramos justicias encarnadas, que fuéramos hombres justos. Y si recordamos las palabras finales de Platón del Fedón, cuando dice Platón: oh Echécrates, así murió el hombre más justo que he conocido en todo este tiempo. Pues yo creo que es el máximo halago que puede recibir una persona, el ser declarada una persona justa. Yo creo que no hay mayor halago. Para mí la justicia está inclusive por encima de las características estéticas. Otra pregunta a partir de esto, digamos, esta aspiración humana a la justicia, esta necesidad de normar, ¿no?, la vida humana, en el caso del contexto mexicano y en general del latinoamericano, se antoja como un ideal difícil de alcanzar. ¿Qué nos podría decir sobre qué puede aportar la filosofía del derecho para el análisis de una realidad mexicana que muchas veces es calificada, ¿no?, como anarquista, como en un estado en el cual no hay derecho, ¿no? En su última aparición pública, Octavio Paz en Coyoacán en diciembre de 1997 decía: ojalá México encuentre a su Sócrates, es decir, a su conciencia. La filosofía del derecho para mí es la conciencia del quehacer filosófico sobre el derecho. Y la filosofía del derecho no queda acotada a estudiar las normas, porque eso igual lo hacemos los juristas. El tema es ver la norma y compararla con la realidad, es decir, el derecho vale en relación a que mejora la realidad, no que la empeora. O una norma muerta porque está completamente divorciada de la realidad. Entonces, la aportación del filósofo es ubicarnos en la realidad. El problema que vemos hoy en México es que hay una clara diferencia entre gobernantes y gobernados, en la que los gobernantes viven en Peñalandia, en un país de fantasía, donde creen que la seguridad pública es real, que no vivimos una injusticia social, que ha disminuido la pobreza. El filósofo tiene que hacer especial énfasis en la realidad. El filósofo nos tiene que decir esto es lo real. Precisamente por eso se ha hecho un mito del filósofo que está, digamos, en las nubes, está apartado de la realidad, y no, yo creo que los filósofos sí debemos estar en la realidad, estamos en la realidad y necesitamos mejorar la realidad. Emerson decía que había dos tipos de idealistas: los que idealizan la realidad, que son los peores, y los que realizan ideales. Yo creo que el filósofo con ética está en la segunda categoría, es decir, el que es capaz de transformar para que se cumplan ideales. Entonces, yo te diría que hay un aspecto común entre filósofos y juristas, que es el conocimiento a partir de la realidad. O sea, la norma jurídica no es un fin en sí mismo, nunca lo ha sido, ni lo será. Okay. De cara también a este centenario que va a tener la Constitución, ¿qué retos enfrentaría un filósofo del derecho y un jurista? Bueno, un primer reto es aportar ideas valiosas para que tengamos un sistema democrático fiable, eficiente, austero. Tenemos un sistema democrático caro e ineficiente. Sin duda alguna ha faltado la ética en el quehacer del gobernante. No hay patriotismo, no hay sentido de Estado, no hay visión de futuro. México no es gobernado por estadistas, sino por gente muy limitada, sin valores, sin visión, gente muy ignorante. Aunque pueden tener títulos universitarios, eso ha demostrado que no es garantía para acabar con la ignorancia.
y por supuesto tenemos que ser muy valientes en decir lo que está mal. Pero si solamente decimos lo que está mal, vamos a quedar en sátira. Y México no requiere de sátira requiere de crítica. Entonces aquí necesitamos rescatar a Kant. Cuando Kant decía que, y esto es aplicable para la filosofía del derecho, lo cita muy bien uno de los mejores filósofos del derecho, Giorgio Del Vecchio, cuando decía Kant, tenemos que eliminar o evitar dos actitudes, el escepticismo y el dogmatismo, para hacer filosofía del derecho. Bueno, pues muy bien, si somos escépticos, pues no vamos a ir a ningún lado, y si somos dogmáticos, pues vamos a quedar atrapados en unas ideas rígidas. Entonces necesitamos ser críticos de la realidad, de la normatividad, del quehacer público, de los discursos, todo. O sea, tenemos que mejorar todo, tenemos que mejorar la normatividad. Vamos a revisar la Constitución, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Tenemos que transformar la realidad, porque todos sabemos que la realidad no está bien. Es decir, una nota como la de ayer de que a 2 ladrones en Ecatepec los atraparon y les sacaron los ojos, pues estamos hablando ya de barbarie. Es decir, la criminalidad ha lastimado tanto a la sociedad que la sociedad está tomando justicia por propia mano, y eso no es justicia, es venganza. Pero ante la carencia de la eficacia de las autoridades, pues vamos a acabar en esto. Y si permitimos que sigan estas conductas criminales y de venganza particular, México no será Estado de Derecho, será una selva. Una selva, un Estado fallido, que aunque no les gusta a los gobernantes el término, pues lo lamento muchísimo. Sí somos un Estado fallido. ¿Por qué somos un Estado fallido? Porque se ha permitido la impunidad, la corrupción, el saqueo, la demagogia, la falta de valores. Y hay muchísima incongruencia. El expresidente Felipe Calderón, cuando estaba en funciones, decía que México requería ciudadanos con ética. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué el subsecretario de Educación Media Superior está duro y dale con quitar la ética como asignatura obligatoria y volverla optativa? Tú no puedes volver optativa una materia como la ética. Es como hacer optativa la matemática o la gramática o la historia o el civismo. O sea, no puede ser. Entonces, las autoridades mexicanas son tan incongruentes y son tan ignorantes que ni siquiera están conscientes de su ignorancia. Que esa era la diferencia entre Sócrates y los demás. Que Sócrates decía, bueno, yo estoy consciente de mi ignorancia, que eso ya es ganancia. Los otros ni siquiera saben que son ignorantes. Bueno, eso pasa con los gobernantes. Son tan ignorantes y son tan inconscientes que no saben que no saben. Y la filosofía del derecho nos aporta conciencia, nos aporta valores, nos aporta pues un pensamiento estricto de que el derecho tiene que llevar una consecuencia lógica, ética, axiológica. Y en ese sentido también tenemos que echar mano de la teoría del conocimiento. O sea, cómo conocemos las leyes, cómo conocemos el Estado, cómo conocemos la realidad, ¿no? Entonces, yo te diría que no podemos vivir sin filosofía. No solamente no podemos vivir sin normas jurídicas, éticas, religiosas, para los grupos religiosos, y convencionalismos sociales. No podemos vivir sin filosofía. Ok, doctor, mencionó al principio, antes de que empezáramos la entrevista, que quería dedicar, ¿no?, esta entrevista a un filósofo del derecho. ¿Nos puede platicar? Sí, quiero dedicar esta entrevista a mi amigo Jacinto Valdés Martínez, doctor en Derecho, pero además él tenía una vocación filosófica, estudió mucho por su cuenta filosofía, no tenía un grado académico de filosofía como tal. Él estudió la licenciatura y el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Yo tuve el gusto de conocerlo allá. Falleció el día de hoy, 5 de octubre del año 2016. Y quiero hacer una efemérides porque la vida da muchas vueltas y el mundo igual. Hace 27 años, y era jueves 5 de octubre de 1989, presenté mi primer libro, que se llama La pena de muerte en México. Fue en el aula magna de la Universidad Panamericana y Jacinto Valdés estaba conmigo, estaba en el público como invitado. 27 años después, pues ya mi amigo no está.
escribió una tesis muy interesante en la que hay varios elementos filosóficos que es sobre la importancia del tema de la ignorancia de la ley, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el que la gente ignore sus derechos y sus obligaciones? Y no estoy hablando de que toda persona tenga la obligación de estudiar todas las normas jurídicas, pues los abogados no podemos materialmente, pero sí de conocer sus principales responsabilidades, ¿no? Obligaciones, derechos. Y mi amigo Jacinto Valdés, víctima del cáncer, pues se fue hoy muy temprano. Yo estuve ayer con él en el hospital, ya no estaba consciente, él estaba muy grave, pero pude estar con él algunas horas y me despedí. Y por eso agradezco este espacio para hablar sobre filosofía del derecho en homenaje a un querido amigo que se ha marchado. Y bueno, pues como filósofos también debemos tomar en cuenta que todos vamos para allá, de que no hay seres humanos inmortales. Y que bueno, pues el tema es que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a morir. Esa también es una realidad. Pues es como un regaño a las autoridades corruptas. El día de mañana se van a morir, y no es porque lo desee, es una ley de vida. ¿Qué demonios se van a llevar? ¿Una banda presidencial? ¿Casas? ¿Pesos devaluados? ¿Terrenos en el extranjero? No se van a llevar absolutamente nada. Nada. Y eso no me lo podrán refutar. Las casas se van a quedar aquí, y los centenarios y sus propiedades. Y si fueron obtenidas de manera ilícita, pues qué vergüenza. Qué vergüenza. Pues digamos, los bienes son para disfrutarlo, lo dice Aristóteles, lo dijo hace mucho tiempo. Entonces, si uno trabaja y obtiene bienes, pues que los disfrute, eso es válido en todos los sentidos, ¿no? En lo jurídico, en lo ético, en lo político, en lo económico, etcétera. La pérdida de mi amigo Jacinto Valdés me hace más sensible de lo que ya era frente a la injusticia, por ejemplo, y pues estoy convencido en que el estudio cotidiano es una necesidad para transformar al país. El país no se puede transformar de la nada, tenemos que aplicar el conocimiento. Los médicos dedicados a la investigación para la cura de enfermedades de alguna manera están haciendo una contribución. Los arquitectos, los ingenieros, los filósofos, los abogados, los pedagogos, los economistas, absolutamente todos, e inclusive gente que tiene oficios nobles, pues también de alguna manera contribuye obviamente a que la sociedad sea mejor. Un buen plomero, un buen carpintero, un buen peluquero, un buen taxista, ¿no? Esto pues son oficios lícitos. Yo quisiera en este sentido pues decir que para mí hoy la filosofía vale más de lo que venía considerando, porque cada vez constato que es importante para el quehacer, sobre todo universitario, tener presente la filosofía. Y está en mi quehacer cotidiano, está en mi quehacer. Filosofar quiere decir pensar, quiere decir prepararse para la muerte, sin que esto implique que no disfrutes la vida, que disfrutes el momento que estamos ahora. Yo en este momento estoy disfrutando esta entrevista filosófica y yo lo agradezco muchísimo porque pues es una oportunidad que nos da la vida, que nos da Dios, de charlar, de convivir. Y ojalá los seres humanos fuéramos capaces de erradicar la violencia. Pero no es tan sencillo porque pues hay intereses económicos muy importantes de tráfico de armas y eso es muy complicado. A esa gente no le interesa la vida humana, le interesa ganar mucho dinero con la venta de armas. Qué lamentable, pero pues esta es una realidad que no podemos negar. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradezco a ustedes su finísima atención y quisiera despedirme con 3 lemas que amo muchísimo: el de La Salle, Indivisa Manent; el de la Universidad Panamericana, Ubi Spiritus Libertas; y el de la Universidad Iberoamericana, la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Gracias.